Muy buenas tardes a todos, y como he recibido muchos mensajes y también seguramente usted ha recibido muchos mensajes, feliz Día de la Patria. Y hoy lo que se celebra es la Revolución de Mayo. Ahora, cuando pensamos en lo que significa revolución, pensamos en lo que es remover, o sea, provocar un cambio. Y eso es lo que se logró allá en el 1810. Pero hay una revolución que el mundo ha hecho desde sus orígenes, que la raza humana ha hecho. Y es esta la revolución humana de la que hoy les quiero compartir. La palabra de Dios, la Biblia, nos habla de la creación de la humanidad, de la caída de la humanidad, de su redención y también de su restauración. Ahora, el hombre ha hecho continuamente revoluciones y hoy vemos que muchos celebran esta libertad que podemos decir que tenemos. Ahora, ¿libertad para qué? Tristemente, la libertad que el hombre quiere es no para hacer el bien, sino para hacer lo que se le antoja. Y esta es la revolución humana en la que hoy vivimos. Ahora, la revolución humana tiene consecuencias. Tiene consecuencias para esta vida y para la venidera. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 1 de esta revolución humana. Y hay palabras que no voy a decir para que, por las dudas, para que no quiten el like, o ustedes ya saben cómo son los tiempos de hoy, en donde lamentablemente hay palabras que no se pueden decir porque si no se lo toma como una calumnia. Y acá nos habla en Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y que dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre prefiere lo que fue creado a su imagen, a la imagen misma del hombre, lo que es para el hombre, prefiere adorar eso que adorar y rendirse ante el Dios que lo creó todo. Dice, leímos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la revolución que ha buscado el hombre vez tras vez, alejarse lo más posible de Dios, tratando de entender a Dios según sus razonamientos y pensamientos, y alejando de su vida este libro que ha sido revelado en un periodo de aproximadamente 1500 años, y que incluso fue el primer libro impreso, y es milagrosamente el libro que nunca ha podido ser destruido y que sigue siendo siempre un bestseller cada año. La revolución humana tiene consecuencias, porque el peor castigo que hoy cada uno de nosotros, que toda la humanidad recibe, es que Dios nos ha dejado hacer. Dios te deja hacer lo que vos querés, y eso es lo peor que te puede pasar. Eso es lo peor que le puede pasar al mundo, y lo peor que sabemos que le está pasando a nuestro país. Esa libertad, esa revolución. Dice, por lo cual, el versículo 24 del capítulo 1, que está escrito en la Biblia, en el libro de Romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y acá hay una palabra que no voy a pronunciar, por las dudas. Dios los entregó a una revolución. Sí, Dios mismo los entregó a una revolución SX. Vamos a abreviarlo de esa manera. Y hoy vemos que todo tipo de práctica
íntima, SX, bestial, está admitida por todos lados. Y es lo que más se promueve. Pareciera que la base de todo buen matrimonio tiene que ver con eso. Y se deshonran en uno al otro. Y como cuando ya no se satisface más, se buscan otro hombre, otra mujer, o incluso lo que sea. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los dejó. ¿Quieren su revolución? Dios los entregó a la revolución SX. Dios los entregó a que hagan lo que quieran con sus cuerpos. Dice el versículo 26, porque Dios los entregó a ese tipo de revolución, pero también, ¿qué dice el versículo 26? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y escuche bien, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Creo que está claro cuál es el otro peldaño de revolución al cual Dios los entregó. No solamente a una revolución SX, sino una revolución SX contrario a lo natural. Versículo 27, ¿qué dice? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muchos se han puesto bajo una comunidad de la cual hacen bandera. Otros no se quieren poner bajo esa comunidad, pero aún le dan rienda suelta a sus pecados que ellos admiten los más vergonzosos. Y tristemente, este tipo de práctica es la que más sufre consecuencias sentimentales, físicas. Y por eso ellos reclaman una mejor manera de vivir para poder seguir viviendo de acuerdo a sus deseos. Se sienten así, aunque no fueron hechos así. Y usted me entiende de qué le estoy hablando. Quizás vos te encontrás en este tipo de prácticas y pensás que Dios te tiene que aceptar de esa manera porque pensás que Dios te hizo así. No, acá vimos claramente que Dios creó al hombre y a la mujer. Y si estás sufriendo esa tendencia pecaminosa, es porque Dios nos entregó justamente a ese tipo de revolución. Y vemos en el versículo 28 que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, acá se menciona por tercera vez, Dios los entregó. Acá lo que significa entregar significa como aquel juez que entrega al condenado a los guardias para llevarlo a que cumplan la condena. Dios los entregó. ¿Y a qué en tercer lugar? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. Eso significa que Dios los entregó a que ellos se crean su propia mentira. Y por eso hoy, incluso en nuestro país, tenemos leyes que aprueban ese comportamiento, que aprueban la propia idea y lógica. En nuestro país no hay fondos para que alguien pueda arreglarse los dientes, pero sí hay fondos para que si alguien quiere cambiar su naturaleza biológica, castrándose o haciéndose algún tipo de operación, sí lo haga gratuitamente. Dios los entregó a una revolución SX, a una revolución contraria
a lo que es la sexualidad de las personas y a una revolución mental para creerse las mentiras que se dicen a sí mismo. Y por eso llegamos a este borde de locura. Ahora, este es un pecado en donde uno puede ver serias consecuencias, tristemente. Pero luego se mencionan otros acá. Dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia. O sea, atestados es que rebalsamos, ha rebalsado la humanidad de toda injusticia, y va a mencionar 20 pecados más: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. O sea que el pecado puede ser lo más monstruoso posible cuando pensamos en homicidios, pero también es pecado la envidia. Y también dice el versículo 30 que es pecado la murmuración, aquellos que hablan por lo bajo mal de otras personas. Luego dice detractores, aquellos que hablan por detrás, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Inventores de males. Hoy vemos cómo se trafica la droga, y la otra vez me sorprendía ver cómo en cierto alfajor reconocido, ahí adentro uno podía ver, desenvolver el alfajor y encontrar toda su bien envuelto, todo el paquetito bien armado con las cajitas, pero adentro había trozos, había pastillas de cocaína. Inventores de males. Desobedientes a los padres. Hoy se naturaliza la desobediencia a los padres, por sobre todo en el tiempo de la adolescencia. Es como algo natural. Pero Dios dice que esto es tan pecado como lo anteriormente mencionado. Versículo 31, necios, desleales, o sea, personas que son infieles. De esos conocemos un montón, ¿no? Y claro, cuando a nosotros nos toca sufrir la deslealtad, lo sufrimos. Pero sepamos que cada uno de nosotros ha pecado y hiere directamente al corazón de Dios. Sin afecto natural, dice acá. Hay madres que sabemos que desechan a sus hijos. Algunos antes de dar a luz. Otras tirándolos a un volquete. Sin afecto natural. Implacables. Sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Acá lo que nos está afirmando es que ninguno de nosotros puede decir yo no sabía. Todos sabemos lo que está, de alguna manera, sabemos, distinguimos, a veces instintivamente, no porque nos lo hayan enseñado quizás, pero sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo. Y luego cuando nos enseñan lo que es malo, muchas veces lo seguimos haciendo. Es esa la naturaleza caída del ser humano. Y por eso el hombre y la mujer ha elegido pecar constantemente, pese a saber que Dios es real. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a cambiar el uso natural del cuerpo. Dios los entregó a creerse a una mente reprobada. Dios los entrega una y otra vez a hacer lo que ellos quieren, lo que nosotros queremos. Y eso es lo que hoy está sufriendo toda la humanidad. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y quizás usted nunca dice, no, yo nunca voy a hacer, ahora que está tristemente que se ha aprobado esta ley maligna bajo la bandera del derecho,
Yo nunca voy a abortar, pero apoyo porque cada uno tiene derecho a elegir. Usted va a ser tan culpable de aborto, es tan culpable como aquellos que bajo esta ley lo están haciendo. Hoy hasta muchos religiosos salen a cantar sus canciones de libertad y que todo se va a restaurar y que todo va a estar bien. No va a estar bien nada, dice la palabra de Dios. Porque esta revolución, como leímos acá, trae sus consecuencias, pero también trae su condenación. Dice acá en Romanos que no hay justo ni siquiera uno. Dice en la Biblia acá en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No solamente sufrimos consecuencias aquí, sino sufriremos la condenación eterna. Se sufrirá la condenación eterna si usted no deja esos pecados y no clama a Jesucristo por salvación. ¿Y por qué clamar a Jesucristo por salvación? Porque Él fue el enviado de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué significa unigénito? Único en su género. No el conmovedor Hijo único, no. Es único en su género. No hay otro como Él. Él era el Dios encarnado. Dios el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nació de una virgen en Belén. Cuando se acercaba el momento en que Él iba a cumplir su misión para la cual vino, Él empezó a revelarse como maestro, como Señor. Él hizo milagros para cumplir las profecías que estaban anunciadas del Mesías en el Antiguo Testamento. Y Él fue a la cruz. Él se entregó en la cruz. Él dio su vida en la cruz. Por eso, antes de Él entregar su espíritu, porque a Él no le quitaron la vida, antes de entregar su espíritu, Él dijo: consumado es. Eso significa la deuda está pagada. Él en la cruz había sido tratado como el peor de los pecadores, porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Él jamás hizo pecado. Él era santo. No había engaño en Él. El justo por los injustos, dice su palabra, para llevarnos a Dios. Y Él allí entrega su vida. Antes dijo consumado es. Él pagó la deuda de todo pecador que va a confiar en Él. Y luego Él entrega su espíritu. Mucho antes de que los romanos vengan, de que los soldados vengan y rompan las piernas de los que estaban allí, de los dos ladrones y de Jesús mismo, para que se mueran de asfixia. Luego encuentran a Jesús que ya no estaba vivo. Lo bajan de la cruz, se lo llevan unos religiosos, lo envuelven, como se hacía en aquel entonces, lo ponen en un sepulcro, sellan la puerta porque, claro, no iban a dejar que se cumpla la profecía que Él dijo de Él mismo, que iba a resucitar al día tercero, y ponen guardia, una guardia romana. Pero Jesús dejó la envoltura, hizo rodar la piedra, los guardias quedaron paralizados del susto. Él se levantó de entre los muertos. Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Y así como se fue, Él prometió que iba a regresar. Porque esta revolución tiene consecuencias y usted las ve. Usted las ve. Esta revolución tiene una condenación. Claro que la va a tener porque Dios es santo y Dios es justo. ¿Usted quiere la justicia de Dios? Bueno, usted la va a ver muy pronto. No es una justicia de acuerdo a su justicia, en donde siempre el otro es más pecador que uno. No, es la condenación de Dios al lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero Jesús murió en la cruz y resucitó, consumando así su obra redentora. Y esta revolución con consecuencias, con condenación, esta revolución tendrá su culminación. Dice
En Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 en adelante, dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Lo mismo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está. Acá Jesucristo, el que había entrado a Jerusalén sobre un burro, sobre un pollino, aquel que le pusieron una corona de espinas, ahora Él va a regresar como Señor y va a reinar. Su corona ya no será de espinas. Su entrada al mundo nuevamente no será en un oculto pesebre en Belén, sino que será manifiesta a todos. Y Él viene para restaurar. El tiempo de la restauración no va a ser ahora. No será ahora. Antes de la restauración van a venir los juicios de Dios. Y esto será parte de los últimos juicios de Dios. Dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El sufrimiento que ahora uno puede ver a través de todas estas enfermedades que son conocidas ahora no es comparado a lo que va a pasar. Y todo esto solamente está anunciando que Jesucristo pronto vendrá en poder y gran gloria. Y muchos dicen, oh sí, va a venir un Salvador para salvarme. No. Él va a venir, ese Salvador se anuncia hoy. Hoy se anuncia ese Salvador. Pero próximamente se va a anunciar un Señor de juicio. Todas las enfermedades que hoy sufrimos son consecuencias de nuestros pecados. El diablo no es quien le está produciendo las enfermedades que tiene. Las enfermedades son una alerta de Dios a que usted se dé cuenta que es mortal y que pronto tendrá que rendirles cuentas. Pero en aquel entonces, muy pronto, va a ser algo terrible, un terremoto cual nunca hubo. Dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esta revolución humana que tiene consecuencias, que tiene una condenación, va a culminar. Por eso acá se refiere, dice, habla de la gran Babilonia. Y Babilonia es característica de sus perversiones de todo tipo. Hoy las personas quieren una Babilonia, viven una Babilonia. Por eso no se pueden contener y anhelan sus fiestas perversas vez tras vez. Las personas, la gente se alarma de que no son empáticos, o sea, que hacen igual las fiestas clandestinas. Porque es que estas personas, y todos, no podemos desligarnos del pecado, porque somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, es nuestra esencia así. Por eso Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, es el único que puede transformar su vida. Líbrese ahora de seguir sufriendo las consecuencias cotidianas del pecado. Líbrese ahora de sufrir en un futuro la condenación eterna. Y si no hace caso a lo que Dios le está diciendo a través de este sencillo mensaje, usted va a ver cómo culminará toda esta revolución humana. Dice acá que las islas y los montes no estaban más. Ahí eso está hablando de una configuración, habla de una restauración de todas las cosas. Dice el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Eso equivale a granizos de 45 kilos aproximadamente. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esa será la culminación
de la revolución humana. Muchos han dicho, Jesucristo, un gran revolucionario. No, Jesucristo no vino a revolucionar. Jesucristo vino a restaurar. Jesucristo vino para que usted recupere su identidad, la identidad que toda la humanidad perdió cuando les dio la espalda en el Edén. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, le dieron la espalda a Dios en el Edén por haber elegido desobedecerle. Por eso hoy usted puede tener una nueva relación con Dios. Pero esta relación con Dios es revelada a través de este libro, de la palabra de Dios. Ya no endurezca su corazón. Venga Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las religiones se multiplican vez tras vez. Es una barbaridad lo que vemos, lo que escuchamos. Ya no se puede creer en nadie. Todos están haciendo cualquier cosa, menos hablar, menos decir la verdad de las cosas. Las religiones hoy en día nos llenan de positivismo, haciéndonos creer que todas las cosas van a mejorar, y la Biblia dice que no va a mejorar nada, que cada vez va a ser peor. Por eso hoy usted debe rendirse a Jesucristo, porque Él es el que vino a restaurar, no a revolucionar. Él vino a restaurar la vida de las personas y pronto lo hará con todas las cosas. Por eso seguramente si usted conoce a alguien que cree en Jesucristo y ve su vida transformada, ¿saben por qué fue? Porque ha sido Jesucristo. Y la vida de tal persona no fue remachada, no, fue totalmente restaurada y transformada. Puedo decirlo yo en mi vida, que por la gracia de Dios puse mi vida en Jesucristo a los 5 años de edad. Y no he pasado por ningún tipo de vicio. En mi cuerpo no he sufrido las consecuencias del pecado, me refiero a vicios. Sí, otras consecuencias que son comunes, las enfermedades, ¿no? Pero por su gracia mi alma siempre ha estado en paz con Dios. Siempre ha estado en paz con Dios las veces que siempre le he buscado, por supuesto. Pero siempre seguro en Él. Hoy usted puede abandonar todo tipo de pensamiento revolucionario y rendirse a Jesucristo para que su alma sea restaurada. Solamente tiene que confiar en Jesucristo como lo que Él es. Él es Señor y Él puede ser el Salvador de su vida. Él nunca va a dejar de ser Señor, pero quizás no sea su Salvador. Y tiene que hacerlo ahora. Pídale perdón a Dios por los pecados, por sus pecados. Reconozca que es pecador. Y ruéguele a Dios que le limpie con la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Ruéguele a Dios. Reciba a Jesucristo en su vida. Hágalo reinar en su vida. Pídale que le transforme. Ruéguele a Dios. Reciba a Jesucristo en su vida. Y por último, renuncie al pecado. Renuncie. En su estante solamente, en el estante de su corazón tiene que estar solamente Jesucristo. Renuncia al pecado. Mucha gente se acercó a Jesucristo para salvarse, pero no se ha salvado porque nunca renunciaron, nunca quisieron dejar de pecar. Y es más, quizás usted no quiere entregar su vida a Jesucristo porque está pensando, entonces no voy a hacer aquello, no voy a hacer el otro. Por favor, entréguese a Él, abandone el pecado. Crea que Jesucristo es el único que le puede salvar. Una revolución humana es la que estamos viendo, con consecuencias, con una condenación, pero que pronto culminará, porque Jesucristo regresa pronto. Entrégase a Él, ruéguele, recíbalo y renuncie a los pecados. Que el Señor le bendiga.